Vamos a continuar con el video número 3 para la determinación de las solicitaciones de esfuerzo de corte y esfuerzo normal en la viga simplemente apoyada de la figura. Aquí ya tenemos, retomando el video anterior, calculadas las reacciones, también determinadas las cargas concentradas equivalentes de las cargas distribuidas Q minúscula. También tenemos las componentes vertical y horizontal de la carga inclinada, P1i y P1x respectivamente. Y también tenemos determinadas las secciones donde deberemos calcular las solicitaciones de esfuerzo de corte y esfuerzo normal, al igual que lo hicimos con el momento flector, que son las secciones A, C, D, B y el extremo del voladizo E, siguiendo un orden preestablecido, como lo hicimos en el cálculo anterior. En esta ocasión vamos a determinar la solicitación esfuerzo de corte que se designa con la letra Q mayúscula. Para ello vamos a observar la definición de la solicitación esfuerzo de corte. Se denomina esfuerzo de corte en una sección cualquiera de la viga a la sumatoria de todas las fuerzas verticales exteriores, tanto las activas como las reactivas, que se encuentran ubicadas sobre la viga a la izquierda de la sección considerada. O bien, puede calcularse el esfuerzo de corte utilizando la sumatoria de las fuerzas verticales exteriores ubicadas a la derecha de la sección, pero en ese caso cambiando de signo. Como dijimos, el esfuerzo de corte se lo indica con la letra Q mayúscula. Y la unidad, como se trata de una sumatoria de fuerzas verticales, está dada en kilonewton o en newton. En cuanto al signo, es positivo cuando el sentido de la fuerza coincide con el eje Y del sistema coordenado ortogonal XY, en caso de que consideremos para el cálculo las fuerzas de la izquierda. Es decir, cuando la fuerza vertical se dirige hacia arriba, es decir, coincidiendo con el eje más Y, entonces será positivo, pero siempre y cuando consideremos para el cálculo las fuerzas de la izquierda. El cálculo del esfuerzo de corte tiene una particularidad, y que es que se determina un infinitésimo antes y un infinitésimo después de la sección donde exista una carga concentrada vertical. ¿Qué quiere decir en principio un infinitésimo antes? Significa una distancia muy pequeña anterior al punto de aplicación de la carga concentrada. Lo mismo pasa con un punto infinitamente pequeño posterior a la aplicación de la carga concentrada. ¿Por qué el esfuerzo de corte se divide en su cálculo en dos partes, antes y después de la carga? Porque vamos a ver ahora en el desarrollo del ejercicio que será distinto el valor del esfuerzo de cortes antes que después de la aplicación de la carga. Y justamente la diferencia entre un valor y otro será el valor de la fuerza allí aplicada. Es decir, por cada una de las secciones que habíamos determinado a priori, se determinará el esfuerzo de corte en dos partes, un infinitésimo antes y un infinitésimo después. Y otra cosa que es sumamente importante es decir que en todas aquellas secciones donde no hay aplicada una carga concentrada vertical, el esfuerzo de corte será igual un infinitésimo antes que un infinitésimo después. Es decir, tendrá el mismo valor antes y después de la sección. Finalmente tenemos la forma de graficar, que ya lo vamos a ver cuando desarrollemos o cuando elaboremos el diagrama de esfuerzo de corte. Volvamos a nuestra viga
inicial. Y vamos a comenzar entonces con el cálculo del esfuerzo de corte. Como dijimos en el caso del momento flector, siempre comenzamos por la primera sección del sector izquierdo, que en este caso es el apoyo A. Como también habíamos dicho recién, por cada una de las secciones existen dos determinaciones de esfuerzo de corte. Comenzamos por la primera de ellas. Y este signo nos indica que estamos considerando el esfuerzo de corte en la sección A antes. Para ello lo identificamos como el esfuerzo de corte en la sección A y una letra A minúscula que significa un infinitésimo antes de la sección. Veamos ahora el signo del esfuerzo de corte en este caso. Si nos fijamos, en este sector, a la izquierda de la letra Q mayúscula, vamos a tener una flecha dirigida hacia arriba con el signo positivo. ¿Eso qué significa? Como habíamos dicho recién, el signo es positivo cuando el sentido de la fuerza es hacia arriba, considerando las fuerzas de la izquierda. Es decir, como aquí el signo se dirige hacia arriba, es positivo considerando las fuerzas de la izquierda. Y por ese motivo, como a la izquierda no existen fuerzas, el valor del esfuerzo de corte aquí resulta igual a 0. Vamos a verlo en el siguiente punto, que es cuando calculamos el esfuerzo de corte en el apoyo A, pero un infinitésimo después del mismo. Por eso es que la notación es Q mayúscula de esfuerzo de corte, A de la sección y D significa después de la sección. Otra vez colocamos el signo positivo hacia arriba, es decir, que estamos considerando las fuerzas de la izquierda, siempre acordémonos que son las fuerzas verticales. A la izquierda de la sección considerada, la única fuerza vertical existente es la reacción vertical en A. Por lo tanto, y como se dirige hacia arriba, es positiva. Entonces el valor será igual a más 24,93 kN, que es el valor de la reacción vertical en A. Seguimos en el transcurrir de la viga y llegamos a la sección C, pero un infinitésimo antes de ella. Por eso es que estamos calculando, en este caso, el esfuerzo de corte en C antes. Nuevamente, en mi cálculo he colocado el sentido positivo hacia arriba, es decir, que estoy trabajando con las fuerzas verticales de la izquierda. Ahora bien, ¿cuáles son las fuerzas verticales que existen a la izquierda de la sección C antes? Voy a ver que tengo la reacción vertical en A, como en el caso anterior, pero ahora se agrega la fuerza concentrada equivalente Q sub 1, que ya la habíamos calculado al inicio del práctico. Pero aquí, ¿qué ocurre? La fuerza reactiva en A va hacia arriba y Q sub 1 se dirige hacia abajo. Como yo he tomado las fuerzas de la izquierda, para la cual el sentido positivo es el que se dirige hacia arriba, entonces RA vertical será positiva y Q sub 1 será negativa. Eso es lo que se refleja en esta expresión. Más RA vertical menos Q sub 1, reemplazando valores, me da como resultado menos 5,07 kN. Continúo con el cálculo y llego a la sección C después. Quiere decir que ahora el cálculo es el esfuerzo de corte en C después. Nuevamente he considerado, para calcular, las fuerzas de la izquierda, por cuanto son positivas para ese caso las que se dirigen hacia arriba. Ahora bien, estando en la sección C después, veo cuáles son las fuerzas verticales que están a la izquierda. Y fíjense que aquí se ha agregado la carga vertical P sub 1i a las dos anteriores. Por lo tanto,
el cálculo será RA vertical positiva porque va hacia arriba, menos Q sub 1 negativa porque va hacia abajo, menos P sub 1i también negativa porque va hacia abajo. Eso es lo que se refleja en esta expresión, donde si reemplazamos los valores, el resultado es menos 22,39 kilonewton. Fíjense en este caso los que explicábamos anteriormente en la definición, donde decíamos que el esfuerzo de corte se calcula un infinitésimo antes y un infinitésimo después cuando hay aplicada una carga concentrada. Este es el caso de la sección C. Aquí hay una carga concentrada vertical aplicada que es P sub 1i, por lo tanto debo calcular antes y después de la sección. La diferencia entre ambos cálculos, o mejor dicho, en el resultado de ambos cálculos, es precisamente esta fuerza aplicada allí. Veamos. El esfuerzo de corte en C antes es igual a menos 5,07 y después menos 22,39. La diferencia entre estos dos valores será igual al valor de la carga P sub 1i, o sea 17,32 kilonewton. Bien, seguimos en el cálculo del esfuerzo de corte en la viga y llegamos a la sección D, pero antes de ella. Entonces tengo que considerar el esfuerzo de corte en D antes. De acuerdo a lo que está escrito en este cálculo numérico, nuevamente utilizo las fuerzas de la izquierda por cuanto el positivo se dirige hacia arriba. Entonces, a las fuerzas anteriores que están a la izquierda, ahora hay que agregarle la carga Q sub 2 mayúscula, que viene a ser la equivalente de la carga repartida Q minúscula en el sector CD. Entonces ahora tendré RA vertical hacia arriba positiva, Q sub 1 hacia abajo negativa, P sub 1i hacia abajo negativa, Q sub 2 hacia abajo negativa. Esa sumatoria se refleja entonces en esta expresión del esfuerzo de corte en D antes, más RAB menos Q sub 1 menos P sub 1i menos Q sub 2. Reemplazando valores, ahora tengo que el resultado es menos 32,39 kilonewton. Paso a la siguiente sección, que es un infinitésimo después de la sección D. Entonces estoy en esfuerzo de corte en D después. Fíjense que habíamos dicho anteriormente, en este sector de la definición, que en aquellas secciones donde no hay aplicada carga concentrada vertical, el esfuerzo de corte será igual antes o después de la sección. Es decir, como en la sección D no existe una carga vertical aplicada, lo que ya he calculado antes va a ser igual al esfuerzo de corte después. Por eso es que donde tenemos el esfuerzo de corte en D después, va a ser igual al esfuerzo de corte en D antes. Y por lo tanto no hago ningún cálculo, sino que copio el resultado anterior, que es menos 32,39 kilonewton. Sigo avanzando en la viga y llego a la sección B del apoyo. Entonces estoy calculando el esfuerzo de corte en B antes, que es esta expresión de aquí. Ahora he cambiado la tónica del cálculo y he tomado que las fuerzas verticales son las que se dirigen hacia abajo. ¿Qué significa eso? Que estoy considerando para el cálculo las fuerzas que están a la derecha de esta sección. Para lo cual solamente tengo RB sobre el apoyo y P sub 2 en el extremo del voladizo. Fíjense que en este caso el cálculo se hizo con las fuerzas de la derecha porque son dos fuerzas contra
1, 2, 3 y 4 fuerzas del lado izquierdo. Es decir, que me conviene trabajar con estas dos porque son menor cantidad de fuerzas. Pero esa elección la hace exclusivamente el calculista. Es decir, el que tiene a su cargo el cálculo es el que determina si va a utilizar las fuerzas de la izquierda o las fuerzas de la derecha. Como en este caso se utilizaron las fuerzas de la derecha, entonces el signo positivo es aquel para el cual las fuerzas se dirigen hacia abajo. Por lo tanto, en ese caso, RB será negativo y P sub 2, que va hacia abajo, positivo. Por eso es que la expresión es igual a menos RB más P sub 2. Reemplazando valores, el resultado arroja menos 32,39 kN. Continúo en la viga y paso la sección B. Entonces ahora estoy determinando el esfuerzo de corte en B después. El esfuerzo de corte en B después. Nuevamente tomo las fuerzas de la derecha, ya que he tomado que las cargas positivas van hacia abajo. La única fuerza a la derecha que existe es P sub 2. Un cálculo muy sencillo, en contraposición con el cálculo que sería haber tomado la fuerza de la izquierda en este caso, mucho más engorroso porque hay más cantidad de fuerza. Como P sub 2 en este caso se dirige hacia abajo, es positiva. Más 15 kN. Sigo en el desarrollo de la viga y llegamos al último punto, la última sección, que es el extremo del voladizo. En este caso me ubico un infinitésimo antes de la sección E. Entonces voy a estar calculando el esfuerzo de corte en la sección E un infinitésimo antes. Allí puedo observar que, dado el signo que he colocado, siendo las fuerzas que van hacia abajo positivas, es evidente que he utilizado las fuerzas de la derecha para calcular el esfuerzo de corte en el punto E. Efectivamente, la única carga que existe a la derecha es P sub 2, que como va hacia abajo, coincidiendo con el signo positivo, es positiva. Es decir, que el esfuerzo de corte en E antes es igual a más 15 kN, que es el valor de P sub 2. Finalmente, tengo la última sección, que es el esfuerzo de corte en la sección E un infinitésimo a la derecha. Es el último cálculo. Utilizo la convención de signos positivo hacia abajo, es decir, que estoy utilizando las fuerzas de la derecha. Como a la derecha no encuentro fuerzas exteriores actuantes, entonces el esfuerzo de corte en dicha sección es igual a 0. Habiendo barrido toda la viga, desde el apoyo A hasta el extremo de voladizo E, con el cálculo de los esfuerzos de corte en las distintas secciones predeterminadas, pasamos a la elaboración del diagrama de esfuerzos de corte. Para eso trazamos el eje de la viga y adoptamos una escala de esfuerzo de corte, que en este caso en particular ha sido 10 kN por cada centímetro de dibujo. Para graficar el esfuerzo de corte, vamos a volver a la filmina donde estaba la definición de esfuerzo de corte, y en la parte inferior vemos que, en cuanto al gráfico, cuando el valor del esfuerzo de corte es positivo, se dibuja hacia arriba del eje de la viga. Cuando es negativo, se dibuja hacia abajo del mismo. Entonces, comenzamos con el trazado de los distintos valores que nos han dado en las distintas secciones calculadas con el esfuerzo de corte. Los valores positivos hacia arriba, los valores negativos hacia abajo del eje. Sucesivamente vamos trazando los distintos valores de esfuerzo de corte resultantes, los positivos hacia arriba y negativos hacia abajo, hasta llegar finalmente a la última sección, que era el extremo del voladizo.
Luego se une en forma correlativa los distintos segmentos formados a través de una recta y de esta manera queda determinado el diagrama de esfuerzo de corte, donde es necesario colocar los signos positivos al diagrama que está por encima del eje de la viga y el signo negativo al que está por debajo de dicho eje. Con esto completamos todo lo referido a la solicitación de esfuerzo de corte. Para poder observar un detalle de esta solicitación, vamos a la tabla resumen para el cálculo de solicitaciones, donde en la solicitación esfuerzo de corte vemos que la fórmula o expresión matemática a utilizar es la sumatoria de las fuerzas verticales, donde se calcula un infinitésimo antes y un infinitésimo después de la sección considerada. Si utilizo para el cálculo las fuerzas de la izquierda, el sentido positivo es aquel que se dirige hacia arriba. En cambio, si utilizo las fuerzas de la derecha para el cálculo, el sentido positivo es el que se dirige hacia abajo. Y finalmente, para elaborar el diagrama de esfuerzo de corte, los valores resultantes positivos se dibujan hacia arriba del eje y los valores negativos hacia abajo del mismo. Pasamos ahora a analizar la última de las solicitaciones, cuál es el esfuerzo normal. Para ello, vamos a revisar la definición de esta solicitación. Se denomina esfuerzo normal en una sección cualquiera de la viga a la sumatoria de todas las fuerzas horizontales exteriores, sean activas o reactivas, que actúan sobre la viga a la izquierda de la sección considerada, o bien el esfuerzo normal es la sumatoria de todas las fuerzas horizontales exteriores que se encuentran a la derecha de la sección considerada, pero con signo cambiado. Se lo indica con la letra N mayúscula y la unidad, como se trata de fuerzas, es el kilonewton o el newton. En este caso, como podemos observar, es muy similar al esfuerzo de corte, pero en este caso se utilizan las fuerzas horizontales exteriores en lugar de las verticales, como era en el caso del esfuerzo de corte. Para el caso del esfuerzo normal, el signo es positivo cuando el sentido de la fuerza es hacia la izquierda, si es que consideramos para el cálculo la fuerza ubicada a la izquierda de la sección. En este caso, al igual que en el esfuerzo de corte, se determina el mismo un infinitésimo antes y un infinitésimo después de la sección donde exista una carga concentrada horizontal. En cambio, en todas aquellas secciones donde no hay aplicada una carga concentrada horizontal, el esfuerzo normal será igual a los fines prácticos un infinitésimo antes que un infinitésimo después de dicha sección. En este caso es exactamente igual a lo que hemos visto en la solicitación esfuerzo de corte. Finalmente está la forma de graficar, que ya la veremos cuando llegue el momento de elaborar el gráfico del esfuerzo normal. Comenzamos entonces a calcular esta solicitación y al igual que en el esfuerzo de corte, lo hacemos desde la sección A en forma ordenada, pasando por C, D, el apoyo B y finalmente el extremo E del voladizo. Entonces vamos a comenzar en el apoyo A. Para eso vamos a posicionarnos un infinitésimo antes del apoyo A. Y entonces vamos a calcular, como acá se ve, el esfuerzo normal N en la sección A, un infinitésimo antes de la misma. Como vamos a utilizar las fuerzas de la izquierda, el sentido positivo es este que se muestra en la filmina. Vemos que a la izquierda de esa sección no existen cargas horizontales, por lo tanto el resultado allí es igual a 0. Pasamos
un infinitésimo después de la sección A y nos encontramos con esta nueva sección. Entonces allí estamos calculando el esfuerzo normal en A un infinitésimo después de esa sección. Nuevamente vuelvo a tomar las fuerzas que están a la izquierda, cuyo signo positivo es este que se muestra. Vamos a la viga en cuestión y vemos que allí hay aplicada una fuerza horizontal. ¿Cuál es? La reacción horizontal en el apoyo A. Esta fuerza se dirige hacia la izquierda, es decir, que coincide con este sentido positivo. Por lo tanto, el resultado del esfuerzo normal allí es más la reacción en A horizontal, o sea, más 10 kN. Continúo con el cálculo y llego a la sección C, pero un infinitésimo antes de la misma. Entonces estoy calculando el esfuerzo normal en C antes. Vuelvo a utilizar las fuerzas que están a la izquierda, pero las fuerzas horizontales, ¿cierto? Si estoy posicionado en la sección C antes, la única fuerza horizontal que está a la izquierda sigue siendo la reacción en A horizontal. Fíjense que el sentido de esta reacción es exactamente el mismo que este positivo. Por eso, el valor resultante del esfuerzo normal es más la reacción en A horizontal, es decir, más 10 kN. Continúo en el desarrollo de la viga y voy a la sección C, pero un infinitésimo después. Entonces estoy calculando el esfuerzo normal en C un infinitésimo después. Fíjense que en este caso tomé en consideración las fuerzas horizontales ubicadas a la derecha, cuyo sentido positivo es este que indica el cursor. Ahora bien, a la derecha de la sección C, un infinitésimo después, no existen cargas horizontales. Por lo tanto, el valor es 0. Y eso mismo ocurre en las distintas secciones siguientes, en D, en B y en E. Al tomar en consideración las fuerzas ubicadas a la derecha de cada una de esas secciones y considerando que a la derecha no existen cargas horizontales, naturalmente que el valor de todas ellas es igual a 0. De esta manera estamos en condiciones ahora de dibujar el diagrama de esfuerzo normal. Para ello, trazamos el eje de la viga y adoptamos una escala de esfuerzo normal, que en este caso es igual a 10 kN por centímetro. Para graficar, vamos a la tabla resumen, donde vamos a posar la mirada en la solicitación esfuerzo normal. Bueno, aquí están todas las características de esta solicitación. Está la expresión matemática donde dice que es la sumatoria de las fuerzas horizontales, donde se calcula un infinitésimo antes y un infinitésimo después. Si utilizo las fuerzas de la izquierda, ¿cuál es el sentido positivo? Si utilizo las fuerzas de la derecha, ¿cuál es el sentido positivo? Y finalmente lo que nos interesa es la forma de graficar. Y en este caso es indistinto hacerlo arriba o abajo del eje, pero siempre indicando el signo correspondiente. Es decir, para nuestro caso hemos decidido colocar los valores positivos por encima del eje de la viga. Lo podríamos haber dibujado hacia abajo del eje de la viga, pero siempre lo que interesa y lo que importa es la colocación del signo, que en este caso es positivo. ¿Qué significa positivo en un diagrama de esfuerzo normal? Acuérdense que siempre cuando hablábamos de esfuerzos normales, el positivo era tracción y el negativo compresión. En efecto, entre el punto A y la sección C vamos a tener un diagrama de esfuerzo normal de 10 kN positivo.
significa que entre A y C van a existir fuerzas horizontales que tenderán a alargar esa sección, a estirar esa parte de la viga, porque allí se produce un esfuerzo de tracción. En efecto, entre la reacción horizontal en A, que se dirige hacia la izquierda, y P sub 1x, que se dirige hacia la derecha, van a estar traccionando este sector de la viga. Es decir, van a tratar de alargar las fibras entre el sector A y la sección C. Por eso es importante colocar siempre el signo del esfuerzo normal, ya que nos va a estar indicando si ese tramo está trabajando a la tracción, como en este caso, o a la compresión si fuera el signo negativo. Hemos finalizado entonces con la determinación de las tres solicitaciones: momento flector, esfuerzo de corte y esfuerzo normal. En esta filmina resumen hemos colocado los tres diagramas: el de momento flector con sus respectivos valores, el de esfuerzo de corte con sus valores también, y finalmente el que recién vimos, que fue el de esfuerzo normal. Una vez determinadas analítica y gráficamente las solicitaciones de momento flector, esfuerzo de corte y esfuerzo normal, vamos a revisar la secuencia de cálculo que habíamos visto en el primer video. Y nos vamos a ubicar en este penúltimo escalón, que dice: determinar la ubicación de la sección donde se produce el momento máximo y calcular el valor de este último. Es decir, en el diagrama de momento flector va a haber uno y solo un valor que será el máximo, el mayor de todos, hablando siempre de valor absoluto, es decir, prescindiendo de si es positivo o si es negativo. Existen diagramas de momento flector donde fácilmente se ubica el valor del momento máximo. Sin embargo, en este que nos ocupa, es necesario primero determinar la sección donde está ubicado y luego calcular el valor de ese momento máximo. ¿Dónde radica la importancia de obtener el momento flector máximo? Es porque ese valor se utiliza para dimensionar la viga, ya sea de madera o ya sea de acero, a través de perfiles laminados. De ahí la gran importancia que tiene conocer con exactitud el valor del momento flector máximo. El tema del dimensionamiento de la viga se verá en la próxima unidad de la asignatura. Por ahora, nuestra tarea es determinar primero la sección donde está ubicado el momento máximo y luego determinar el valor de este momento. Es necesario saber que el momento flector será máximo en aquella sección donde el esfuerzo de corte sea igual a 0 o en aquella sección donde pase por un valor 0. Y se adoptará el de mayor valor absoluto entre los dos casos. Para eso, naturalmente, tenemos que volver a los diagramas y observar lo que ocurre en el diagrama de esfuerzo de corte. Decía en el caso anterior que el momento máximo estará ubicado donde el esfuerzo de corte sea 0, que ocurre en este punto precisamente, donde Q es igual a 0, o donde el esfuerzo de corte pase por un valor 0, que ocurre en esta sección. ¿Por qué? Porque para pasar de un valor 32,39 negativo a un valor de 15 positivo un infinitésimo después, necesariamente el corte debe pasar por el 0. Entonces, en esta viga, con este diagrama de esfuerzo de corte, existe una sección donde Q es igual a 0, que es lo mismo que decir en aquella sección donde el diagrama
corta al eje de la viga, allí Q es igual a 0, y también hay una sección donde Q pasa por 0. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos secciones? En la sección donde Q es igual a 0, que es esta proyectada hacia arriba, no tenemos exacta noción de qué distancia ha de estar del apoyo A, por ejemplo. Sabemos que la sección está en coincidencia con el valor donde el esfuerzo de corte corta al eje, pero no sabemos a qué distancia se encuentra del apoyo A. Sin embargo, esta sección donde Q pasa por 0, sabemos que es la sección del apoyo B. Y allí ya conocemos cuánto vale el momento flector. Vale 30 kN por metro. Entonces, la tarea es determinar, primero, esta sección, a qué distancia se encuentra del apoyo A, y luego, cuánto vale el momento flector en la misma, de manera de comparar ese valor con 30 kN por metro. Se adoptará como momento flector máximo aquel cuyo valor absoluto sea mayor. Recordemos la definición de esfuerzo de corte, que decía que era la sumatoria de todas las fuerzas verticales exteriores que se encuentran a la izquierda de la sección considerada. Pues bien, si esta es la sección considerada donde Q es igual a 0, veremos cuáles son las fuerzas exteriores, activas y reactivas, que se encuentran a la izquierda de la misma dentro de la viga. Y vemos que, por un lado, tenemos la reacción vertical y por otro lado tenemos la carga uniformemente distribuida Q, pero solamente en un sector, que es el sector comprendido desde el apoyo A hasta donde abarca la distancia X, es decir, hasta la sección considerada. Ese tramo de carga uniformemente distribuida Q minúscula lo reemplazamos como hacíamos en el caso del cálculo de reacciones y al inicio del problema por una carga concentrada equivalente, a la cual la vamos a denominar Q mayúscula. ¿Cuánto va a valer esa carga concentrada equivalente? Sabemos que es el producto, o mejor dicho, el área del rectángulo que abarca la misma. Es decir, en este caso, la altura Q minúscula por la base que es X. Entonces, la carga equivalente Q es igual a la carga uniformemente repartida Q minúscula por la distancia X. Por lo tanto, tenemos que a la izquierda de la sección considerada, las fuerzas verticales existentes serán RA vertical y la carga Q. Planteamos entonces una ecuación de esfuerzo de corte, con este signo positivo hacia arriba porque estábamos considerando las fuerzas de la izquierda. Sabemos que el corte en esa sección es igual a 0. Por lo tanto decimos Q igual a 0. Será entonces RAB positiva porque va hacia arriba, menos Q por X negativa porque va hacia abajo. Y ese valor del corte es igual a 0. Volvemos otra vez a la filmina anterior. Y vemos RA vertical hacia arriba positiva, Q por X hacia abajo negativa. El esfuerzo de corte en esa sección sabemos que es igual a 0 porque allí corta al eje. Por lo tanto, en esta expresión nos interesa conocer el valor de X. Entonces, menos Q por X lo enviamos al segundo miembro y nos queda esta igualdad, de donde X será igual a RA vertical dividido el valor de Q minúscula, reemplazando valores
tenemos que X es igual a 2,49 metros. Es decir, hemos ubicado la sección donde Q es igual a 0. Esa sección está ubicada a 2,49 metros del apoyo A. El siguiente paso corresponde a la determinación del momento flector máximo que se encontrará en dicha sección. Es decir, lo que estamos calculando es el valor de esta ordenada del diagrama de momento, ubicada entonces en la sección donde Q es igual a 0. Para ello, nuevamente tenemos que considerar las fuerzas que están a la izquierda y multiplicar cada una de ellas por la distancia hasta la sección en cuestión. Fijémonos que tenemos RA vertical por la distancia X y luego la carga Q mayúscula por la distancia X sobre 2, por cuanto sabemos que esa carga concentrada equivalente está aplicada en el baricentro del rectángulo cuya base es igual a X. Eso lo plasmamos en esta expresión. Decimos que el momento flector a la distancia X, es decir, el momento flector que se va a encontrar en este lugar del diagrama a la distancia X, será igual a RAB, la reacción vertical en A, por la distancia X, menos Q sub X por X sobre 2. Reemplazamos los valores y el resultado que nos da es 31,08 kilonewton por metro. Es decir, el valor de este segmento dio como resultado 31,08 kilonewton. Lo comparamos con el valor de momento flector existente en la sección donde Q pasa por 0, que es 30 kilonewton por metro, y concluimos en que, por ser mayor en valor absoluto, el momento flector máximo se encuentra ubicado en esta sección y vale 31,08 kilonewton por metro. Hemos concluido de esta manera con el cálculo de las solicitaciones de momento flector, esfuerzo de corte y esfuerzo normal en la viga en estudio. Y además hemos determinado el valor y la ubicación del momento flector máximo. Hasta aquí este video número 3.